Recuerden que Dios es soberano. Recuerden que Dios hace la historia, no el hombre. Recuerden siempre que podemos descansar en Cristo y que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Me encanta mucho saludarlos una vez más, amada Iglesia de Cristo, Iglesia por la cual el Señor derramó su preciosa sangre. Señor, vivimos en tiempos muy difíciles, de mucha corrupción, de mucha oscuridad, de violaciones, de crímenes, de masacres. Señor, por eso clamamos a ti y te pedimos cada mañana, muy de mañana, ten misericordia de nosotros, Señor Jesucristo. Guárdanos, por favor, cuídanos, por favor, protégenos, cúbrenos con tu preciosa sangre. Abrázanos, Dios Espíritu Santo. Sé tú fortaleciéndonos y bendiciéndonos todos los días de nuestra vida. Señor, te presento cada hogar que me está escuchando en este momento. Cada esposo, cada esposa, cada hijo, cada hija, cada padre, cada mamá, cada abuelo, cada abuela, cada bebé, cada niño, Señor. Cuídanos, Señor, como a la niña de tus ojos. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a empezar una serie de Elías, el profeta. Y vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 18, por favor. Y Elías, permíteme decirle, aparece en una época de oscuridad total en Israel. Todo el pueblo de Israel se había apartado totalmente de Dios con un sistema falso de adoración. ¿Qué sucede? Pues muere Salomón, el hijo del rey David, y vienen 7 reyes que gobernaron durante 100 años. Y esos 7 reyes que duraron 100 años reinaron malvadamente, una adoración apóstata, vivieron en apostasía y toda clase de males, y dice la Biblia que solo hacían lo malo ante los ojos de Jehová. 100 años, increíble, 100 años de grosera y falsa y blasfema adoración al Dios de Israel. Y esta falsa adoración, esa criminalidad, esa corrupción, miren lo interesante, se dio en medio de una gran prosperidad económica. Y el sacerdocio se volvió de lo más corrupto que había. Increíble. Yo siempre he sostenido que en las instituciones humanas sean corruptas, vaya y venga. Que la Corte Suprema se corrompa, eso no es nada extraño. Que los industriales se corrompan, no es nada extraño. Que senadores o presidentes se corrompan, eso no es nada extraño. Pero aquí pasaba en Israel algo sumamente terrible. Y es que los sacerdotes eran de los más corruptos. Y no hay cosa más terrible para una nación cuando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo se corrompe. El sacerdocio de todo Israel se había vuelto vanidoso, derrochador, derrochaban dinero por montones. Es increíble que todos los sacerdotes de Israel botaban el dinero a manos llenas y todo en lujos tontos y en vanidades ilusorias. El clímax de esta maldad llegó bajo el reinado de Acab, casado con la vanidosa y mala princesa pagana llamada Jezabel. Su reinado duró 22 años. ¿Y saben qué sucedía en Israel? Habían sacerdotes por todas
partes, es increíble. Y se habían multiplicado como si fuera un bosque. Alguien decía el bosque de Baal. Y fue precisamente en esa época de Acab donde se reedificó a Jericó en abierta desobediencia a lo ordenado por el Dios de Israel. La reedificación de la maldita Jericó era un desafío abierto a la santidad de Dios. Hoy se reedifican cualquier cantidad de cosas terribles, de negocios sucios, de negocios llenos de vicio. ¿Qué pasaba entonces? Los falsos profetas decían que Dios había dado una nueva palabra. Y decían, soñé, Dios me habló, Dios me dijo. Y decían que Dios había puesto en el corazón de ellos una nueva palabra profética. Pero voy a decirle una cosa, Dios nunca va en contra de su santa palabra, jamás. Lo escrito, escrito está y no cambia. La Biblia es la misma ayer, hoy y siempre. Todo aquel que le quitare palabras a la Escritura, Dios le quitará parte del libro de su vida. Y toda persona que le añade a la Biblia cosas, Dios le añadirá también muchos males. Y en medio de esta oscuridad espiritual, en medio de esta degradación moral, apareció una persona llamada Elías, que él sí era un profeta de verdad, como un testigo solitario de Jehová de los ejércitos. ¿Qué había pasado en Israel? Sencillamente la voz de Dios había sido callada. Y entonces estaba triunfando los ritos, estaban triunfando las ceremonias, las emociones, la histeria colectiva del pueblo de Israel. La predicación bíblica, permíteme decirle, hoy en día también está siendo acallada. Pero Dios siempre tiene un Elías. Dios siempre tiene algún hombre solitario que siempre va a usarlo para que permanezca en la sola Escritura. Y Primera de Reyes capítulo 18, verso 20, dice la palabra de Dios. Vamos a leer del verso al 30, vamos a estudiar versículo por versículo. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Yo me imagino el poder que tenía esta congregación de Acab con Jezabel. Se calcula que tenían en su congregación más de 1 millón de miembros. ¿Se puede imaginar esa iglesia tan grande, una mega iglesia? ¿Se puede usted imaginar, entre comillas, el avivamiento de esa congregación que se ufanaba de ser la consentida de Jehová? ¿Y por qué se ufanaban? Por el éxito que habían logrado, por la cantidad de números que tenían, y porque Acab y Jezabel eran pastores, entre comillas, de mucho éxito, de mucha fama, de mucho reconocimiento. Y entonces yo me imagino cantidad de jóvenes, de viejos, cómo se congregan donde Acab y Jezabel. Yo me imagino esa frenética adoración. Y lo interesante acá es que sabemos que Acab era un pelele, era un títere de Jezabel, porque la que mandaba ahí era la malvada y maldita pagana Jezabel. Era día de milagros, era día de milagros por esa época en Israel. Era día de sanidades, era día de poder. Y ellos estaban esperando la lluvia, porque recuerden que aquí ya llevaban muchos años sin llover. Y de pronto llegan 450 profetas ungidos. Llegan ahí con toda pompa. Mira lo que dice el versículo 21 y 22. Dice la palabra de Dios. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová.
Mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Elías reprocha a todo el pueblo de Israel por mezclar el culto reverente a Cristo Dios, por mezclar el culto respetuoso, el culto temeroso al Jehová de los ejércitos, con un culto grotesco a Baal. Era una mezcla de lo más fea que había hecho el pueblo de Israel. Permítame lo que le voy a decir, pero ahora en la iglesia se escucha mucho esta frase. El otro día escuchaba a alguien que decía, a bailar con Cristo. Y las personas bailaban con merengue, con salsa. Claro, con letra disque cristiana. Y yo puedo decirle a usted cantidades de cosas grotescas que se escuchan hoy en la iglesia de Cristo el Señor. Y Elías sencillamente predicó algo muy sencillo, pero real y majestuoso. ¿Qué dice Elías? Si la Biblia es la suprema autoridad, sígala. Si Jehová es Dios, seguidle. Si a usted y si para usted la Biblia es eterna, sígala y sométate solamente a ella. Y escuche únicamente predicaciones bíblicas sin nada más. Ahora también dijo Elías, pero si los sueños y las visiones y las revelaciones son para ustedes la suprema autoridad, entonces síganla, pero tomen una decisión. No revuelvan una cosa con la otra. Nadie le puede añadir a la Biblia, que es infinitamente suficiente. Nada se puede añadir a la Biblia. Nada, por favor. Nada se puede añadir a Cristo, quien es infinitamente perfecto y la suma de las excelencias. Recuerden lo siguiente: un Cristo suplementado es un Cristo suplantado. Elías demanda una decisión radical: o la Biblia, o entonces entréguese a lo demás. Nosotros aquí como Iglesia Reformada Cristiana decimos sola Escritura, y ahí vamos a permanecer firmes. Permítenos, Señor, permanecer firmes con la sola Escritura. Dos voces diametralmente opuestas, como son Dios y Baal, no pueden ser ambas verdades. O una es cierta y la otra es falsa. Dos voces diametralmente opuestas, la Biblia o los sueños, ambas no pueden ser ciertas, no. Pero usted y yo nos hemos quedado con la sola Escritura y rechazamos por completo los sueños, las visiones y las revelaciones y las profecías modernas, porque sabemos que vienen de Baal, no vienen de parte de Jesucristo, del Dios todo soberano. Si el Dios de la Escritura habla solo por su palabra, entonces por favor rindámonos a ella. Ahora, si el Jesús moderno, ese Jesús de los sueños y de las profecías, usted cree que es así, entonces vaya con toda libertad y hágalo. Pero quiero advertirle lo siguiente: uno pide la negación del yo, el otro demanda el halagar el yo. Uno demanda la mortificación del pecado, el otro a jugar con el pecado. Uno pide santidad, el otro pide prosperidad. Es muy difícil querer servir a Dios y a Baal al mismo tiempo. No se puede. Jehová, Dios, no acepta un corazón dividido. Él lo quiere todo, todo su corazón, toda su mente, toda su voluntad, todas sus fuerzas, porque nuestro Dios es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie. Nada, permítame decirle lo siguiente: nada le es tan repulsivo a Cristo Dios como el profesante tibio.
que están un ratico con la Biblia y otro rato con los sueños, que están un rato con los salmos y otro rato con el falso profeta que le dice que Dios me dijo y que tiene palabra de Dios para él. Muchos solo leen la Biblia un capítulo al mes. Muchos leen la Biblia de vez en cuando. Algunos dicen algunas oraciones, de pronto alguna mañana, de pronto tarde en la noche. Pero no quieren comprometerse con Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, porque ya están muy comprometidos con el mundo. No se puede servir a dos señores. Y quiero decirle lo siguiente. En muchas personas, si se diera a conocer sus vidas íntimas y si se diera a conocer cómo viven en sus hogares, habría muchos motivos para dudar de la fe de ellos. Recuerde lo que dice Juan Carlos Ray: una fe que no me lleva a la santidad es una fe que tampoco me llevará al cielo. Y dice la palabra de Dios en el versículo estamos leyendo el versículo 22 y dice la última parte del versículo 21: y el pueblo no respondió palabra. Del versículo 21, y el pueblo no respondió palabra. Es interesante esto. Entonces la gente se quedó callada cuando Elías desafió al pueblo. Si ustedes creen que Jesucristo es Dios, síganle y comprométanse. O si creen que vale Dios, síganle a él, pero decídanse, tomen una decisión, no sean tibios, no estén un rato acá y otro rato acá. Entonces dice la Escritura que el pueblo no respondió palabra. ¿Qué significa eso? Ellos decían: ¿cómo ofender a nuestros pastores Acab y Jezabel? Si nos hemos dado cuenta que tienen una mega iglesia, miren cómo les ha dado de resultado las enseñanzas que nos han dado. Entonces el evangelio moderno lo que desea es ganar la sonrisa del mundo. Por eso la iglesia se ha vuelto tolerante con lo repugnante. Por eso la iglesia se ha acomodado al mundo. No es que la iglesia haya convertido al mundo, es el mundo quien ha convertido a la iglesia. Entonces mucha gente dice: pero ¿cómo ofender a mi pastor si él tiene el poder de sanidad? Yo me he dado cuenta, yo soy testigo que Dios lo ha especializado en alargar piernas. Otro dice: no, mi pastor se ha especializado en sanar ojos. No, otro dice: no, mi pastor es especialista en sanar cáncer. O mi pastora es especialista en sanar ovarios. Cantidades de cosas. Y entonces la gente dice: pero mi iglesia es muy bendecida por Dios. Somos una mega iglesia. Recuerden que la iglesia de Acab y Jezabel se calcula tenían más de 1 millón de miembros. Y entonces la gente dice: mejor yo me callo cuando me desafían así de que o usted siga sola la Escritura o siga con sus sueños y tantas tonterías. La gente dice, y no le respondió palabra, porque la gente dice: pero es que en mi iglesia cada semana llevan a un actor de cine, llevan a una actriz, cada vez llevan a un político diferente que nos hablan mucho de testimonios lindos de prosperidad. Por eso es que somos 50,000 o por eso somos 100,000. Pero ustedes, los de la sola Escritura, apenas son 20, apenas son 30. Recuerden, Elías no tenía ni un solo miembro en su congregación, ni siquiera uno. Estaba completamente solo. Santo Dios. Completamente solo estaba el profeta Elías. Esto me llama a mí muchísimo la atención, amada iglesia. Muchos dicen ser cristianos, pero permiten que el púlpito de sus iglesias sean ultrajados con cantidad de cosas raras, con toda clase de maromas, de teatros, y lo que es más, les da miedo levantarse y pedir que se predique únicamente la Biblia.
que por favor se haga una exposición seria acerca de la sola escritura, pero se quedan callados. Por eso dice, y el pueblo no respondió palabra. La verdad no puede juzgarse por la multitud. Versículo 22, leámoslo de nuevo, mira lo que dice en Primera de Reyes 18. Dice, y Elías, esto es bien interesante, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, solo yo. Bueno, eso es muy extraño, uno se pone a ver en todo el Nuevo Testamento y profetas son contados con la mano de los dedos, contados. Elías, Eliseo, Ageo, Isaías, Jeremías, Habacuc, son muy pocos. Malaquías, son muy poquitos. Hoy, eso es una cantidad impresionante. Permíteme la expresión, esa trochemoche. Hoy, profetas pululan como el bosque, igual que en la época de Elías, donde polulaban los falsos profetas. Hoy sucede exactamente igual. Vuelvo a leer el verso 22. Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Miren la proporción. Uno, Elías, profeta verdadero. Y habían en total, eran 850 profetas de Baal. 850, eso dice más adelante la escritura. Los 850 profetas de Baal trabajaban duro, metidos de lleno, y mantenían la causa de Baal. Mientras que el profeta Elías, verdadero profeta, se encontraba solo, y solo él mantenía la causa de Cristo. Uno se pone a ver a Elías completamente solo, amada iglesia, sin gente, sin ministerio, sin nada ante los ojos del pueblo. Permíteme la expresión, humanamente hablando, Elías era un fracasado, un pastor fracasado, porque no tenía gente. Y todo el pueblo de Israel se iban de cruces, se iban de boca tras todas las enseñanzas falsas que le daban Acab, que le daban Jezabel con sus 850 copastores, permítame esa expresión. Y creían las cantidades de tonterías, pero a Elías no creían ni una sola palabra de lo que él predicaba. Y la gente decía que Elías era un profeta criticón, que era un profeta que solamente veía lo malo, que era un profeta negativo, que era un profeta que no veía las millones de personas que adoraban en la iglesia de Acab y Jezabel, que supuestamente, decían ellos, eran a Jehová, pero no eran a Jehová a quien adoraban en verdad. Porque la adoración de esa congregación de Acab y Jezabel era una adoración falsa. Tenían un sistema falso de adoración y por lo tanto estaban adorando era a Baal. Entonces la gente decía, pero Elías, ¿ese qué va a ser profeta? Muchas veces a los que predicamos la sola escritura, la gente dice, pero allá no hay poder. Miren, tienen una congregación pequeña, lleva 35 años predicando y aún tiene una congregación pequeña. Es porque Dios no lo ha bendecido. Es que ese predicador está en contra del evangelio de los santos evangélicos que da resultados. Ese evangelio pragmático, no importa la verdad. Lo que importa es si eso lo hicimos, nos dio resultado, eso lo abrazamos y eso lo predicamos. Que la sola Biblia no me da resultado, entonces dejémosla
a un lado. Y está por comenzar un fiero combate aquí entre Baal y sus 850 profetas, entre comillas, contra Jehová y contra su siervo solitario, Elías. Uno se pone a ver la vida de Elías, qué hombre tan lleno de fe, qué hombre tan valiente, qué fe la de Elías. Él sabía quién había creído. Sin duda alguna, el espíritu que habitaba en Elías era muy diferente al espíritu de Israel. Y los profetas estaban ahí trabajando con fines lucrativos que engañaban a la multitud, llevándolos a la destrucción eterna. Y lo más terrible era que Baal se había divinizado. Voy a decirles algo, amada iglesia, pero los profetas de hoy se han divinizado juntos con su equivocada teología de la prosperidad. Hoy la teología de la prosperidad se ha divinizado. Por eso Elías, cuando uno lee este capítulo 18, uno se da cuenta que Elías no se dirige a los falsos profetas, ni intenta convertirlos siquiera. Solo se dirige al pueblo engañado, quienes creían en Jehová, pero hacían lo mandado por el rey, pastor pagano Acab, y por la reina pagana Jezabel, y por los 850 copastores pagados por Acab y Jezabel. Versículos 23 y 24. Mire lo que dice la palabra del Señor. Désenos pues dos bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña. Pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, sí, estamos de acuerdo, nos parece muy bien. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque Baal se consideraba el Dios fuego. Y aquí hay un reto muy extraño. ¿Por qué Elías ora por fuego y no ora a Jehová Dios que respondiese por agua? Recordemos que estaban en sequía y llevaban 3 años y medio sin que lloviera fuego, sin que lloviera agua del cielo. Eso está bien dicho. La gente cree que es una redundancia, pero no. Porque vendrá un día, el gran día de la ira, donde lloverá fuego del cielo. La necesidad más urgente era que lloviera. Todos dijeron, estamos de acuerdo, Elías, no hay problema. Les pareció muy razonable la petición de Elías. Por desgracia, la naturaleza humana caída es muy pronta a presenciar los milagros de Cristo. Y nos encanta correr donde haya milagros. Nos encantan que nos digas viernes de milagros, sábados de sanidad, domingos de resurrección. Nos encantan esas cosas. Pero el hombre natural es sordo al llamado al arrepentimiento. Pues a usted y a mí nos enoja el oír que somos malos. Nos da ira que nos digan que somos pecadores y nos molesta en demasía que nos digan que somos depravación total. El versículo 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis
fuego debajo. Aquí hay algo interesante. Elías les concedió el primer lugar. Les doy ventaja, no hay problema. Vayan ustedes primero. Hagan todo lo que ustedes quieren hacer. Solo una condición, no pongan fuego. Y así fue. Entonces, versículo 26, observen. Y ellos, o sea, los profetas de Baal, tomaron el buey que les fue dado y le prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, o sea, 6 horas, desde las 6 de la mañana hasta 12 del día, 6 horas, diciendo, Baal, respóndenos, gritando, pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Un culto aquí impresionante de 6 horas. Yo me imagino todos esos profetas de Baal bailando, danzando en histeria, gritando, zapateando y diciendo guerra espiritual, y yo ato, y yo desato, y yo proclamo, y yo decreto, y yo declaro que venga fuego del cielo. 6 horas gritando, me imagino con luces, me imagino con humo, igual a lo moderno, una alabanza muy moderna. Esa alabanza, entre comillas, de estos profetas de Baal fue una alabanza, humanamente hablando, espectacular, según la iglesia de hoy, por supuesto. Un culto fascinante de 6 horas. Un culto, wow, de empoderamiento y de emoción y de gritos y de zapateos. Vamos a hacer algo extraordinario para atraer a los jóvenes, porque la música es el mejor medio para atraer a los jóvenes a Cristo. Bueno, no saben que existe la Biblia. O bueno, la tienen, pero no saben del poder de las Escrituras, como dice el libro de Mateo. Se equivocan, erráis, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Es impresionante la gente cómo ignora la Biblia. Cantidades de pastores que ignoran las Escrituras. Versículo 27, esto se pone más bueno. Y aconteció al mediodía, dice que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme. Y hay que despertarle. ¡Qué interesante! Aquí Elías usa un lenguaje sarcástico. El sarcasmo, sin duda alguna, es un arma peligrosa. Pero aquí su uso es bien justificado. Y más cuando se trata de tanto error. Y más cuando se trata de un sistema falso de adoración, sistema que viene desde Nimrod. Y sin duda alguna el sarcasmo es eficaz para aquellos que andan en lo disparatado, en lo loco, que hablan idiomas de Marte, de Venus, del cielo, y van y vienen del cielo, y van al infierno y vuelven del infierno. El otro día escuchaba a alguien que decía que había ido al infierno y había matado al diablo. He escuchado a personas que dicen que han ido al cielo y que han tomado de la mano con el Señor y se han bañado con Cristo en el río de la vida. ¡Santo Dios! Es increíble la cantidad de cosas. El otro día iba por el centro y yo sabía que quedaba una iglesia, y había una iglesia con cantidad de luces y humes, con una música de rock, tan, 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 tan. Y entonces yo me bajé, y un joven se me acercó, muy amable el joven, y yo le dije, ¿qué queda ahí, joven? Y me dijo, es una iglesia cristiana. Le dije, no, joven, no se equivoque, joven, vaya a las Escrituras. Eso no es una iglesia cristiana. Por eso no es de sorprender la expresión sarcástica de Elías, pues el pueblo
con su manera de alabar, con su forma de actuar y de vivir, se estaba burlando del Dios de Israel, de un Dios santo, santo y santo. Nuestro Dios es un Dios de orden, de temor y de reverencia. Sin duda alguna, los cultos modernos en muchas iglesias son una burla al Dios de la Escritura, con poca exposición bíblica, pero eso sí, cargados los cultos de milagros, cargados de testimonios y cargados de supuestas sanidades. Aquí los profetas de Baal no percibieron la burla de Elías, sino que ellos pensaban que Elías los estaba animando más y a gritar más, y comenzaron a gritar más. Bueno, es posible que nuestro Dios esté durmiendo. Gracias, Elías, por ayudarnos. Y gritaban más que tontos, que necios. Y de pronto pensaron, a lo mejor Elías se quiere venir a congregar con nosotros. El profeta Elías no los interrumpe en su culto grosero y grotesco, sino que los deja continuar en su insensatez y en su necedad. Dice la Biblia que uno al necio lo puede amarrar, lo puede coger la espalda y dejar bien fuerte, pero al necio no le pasa la necedad. Quienes están en la falsa adoración no razonan. Sus mentes están embrutecidas y la emoción los domina y se embriagan de lo fascinante y se embriagan del ruido, se embriagan de la música. Dicen los exégetas, cuán miserables son los falsos adoradores. Versículo 28. Y ellos clamaban a grandes voces, oiganlo, gritaban más fuerte, y se sajaban con cuchillos, wow, y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Santo Dios, ¿qué tal esa alabanza? Muy parecida a muchas alabanzas de muchas iglesias modernas que dicen ser liberales. Deuteronomio 14:1 dice, no os sajaréis. Es una orden de Dios. Yo me imagino a toda esta gente diciendo, qué entusiasmo, qué convencimiento, qué avivamiento. Y la gente se tiraba al suelo, y la gente se golpeaba, y la gente temblaba, y la gente se convulsionaba, y la gente se reía, y la gente decía, es la unción del gozo, es la unción de la alegría. Estamos viendo, es que la Biblia es eterna. Estamos viendo acá un sistema falso de adoración que hoy se ve muy a menudo en muchas iglesias. Esta congregación de Acab y Jezabel tenían a mano derecha y a mano izquierda del púlpito, tenían 2 becerros de oro. Dicen las personas que eso costaría miles, de cientos de miles de millones. ¿Se puede imaginar 2 becerros enormes de oro macizo? La congregación de Acab y Jezabel, de más de 1 millón de miembros, estaba llena de oro, pero en total ruina espiritual. Queridos hermanos en la fe, usted y yo deberíamos estar muy agradecidos con Cristo el Señor, que nuestro Dios soberano en su majestad nos haya librado de tantas supersticiones con ropaje cristiano. Hay iglesias donde toman un versículo donde dice buena la sal y tienen un depósito de sal y la gente pasa por la sal y se unta de sal porque hay un versículo que dice buena la sal. Santo Dios. Yo veo con mucha regularidad gente donde sus pastores le piden tráigame la foto de su hijo, tráigame la foto de su pareja, la foto de su esposo, y aquí ungimos con aceite y se lo traemos acá
para que se arrodille y para que sea el esposo que usted quiere. Venga, diga cómo quiere a su esposo. Tiene que escribirlo con ojos azules de 1,80 de alto, que sea un empresario. Descríbalo, porque aquí le concedemos la petición de su corazón. Santo Dios, haga pacto de siembra. Y cuando usted pacta, entonces a usted se le van a abrir la puerta de los cielos y va a tener plata en abundancia. Hay mucho Acab y mucho Jezabel rondando por ahí, y cualquier cantidad de falsos profetas. Los profetas en el Antiguo Testamento no eran atroche moche, no pululaban como pululan hoy. Hoy la gente tiene cantidad de supersticiones. Yo escucho muy a menudo cuando la gente dice: no recibo esa palabra, yo anulo esa palabra, yo cancelo esa palabra. Esa palabra que usted me acaba de decir no me toca, y yo me cubro con la sangre de Cristo y la echo fuera de mi vida. Yo la rechazo, yo declaro que no es así, y yo decreto que para mí va a venir vida de riqueza, de prosperidad. Yo lo decreto. Yo escucho mucha gente que dice: yo grito horas y horas en mi iglesia, tenemos un culto de 5 horas y yo hago guerra contra el diablo y siempre lo derroto, porque yo voy siempre en ayuno y lo derroto. Versículo 29. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse sacrificio, 3 de la tarde. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. La falsa adoración convierte a sus seguidores en tontas víctimas, en completos necios, que se puede hacer con ellos lo que sus líderes quieran. Son fáciles de manipular porque son ignorantes en las Escrituras. La falsa adoración, sin duda alguna, tiene muchos dioses. El vientre, por ejemplo, porque el corazón de muchos está en la comida y está en la bebida. Está la emoción, donde el culto bueno, donde el rock pesado con letra cristiana, donde los bailes, la salsa, la cumbia con letra cristiana, eso hace que haya un avivamiento y la gente en un completo desorden se tiran las sillas, se tiran al suelo, saltan, gritan y dicen histeria, 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 espectáculos de luces en la iglesia, adorando las vacas sagradas de los conciertos, pero poco y nada de Biblia. La prosperidad hoy también es un dios en ese sistema falso de adoración. Se van a la iglesia buscando riquezas, se van a la iglesia para saber cómo ser millonarios, se van a la iglesia para que le den la fórmula de tener plata en abundancia. Hoy la gente, al igual que en los tiempos de Elías, no quieren conocer el carácter santo de Dios, no quieren saber nada de sus atributos, su hermoso ser. Y ello es toda una afrenta al verdadero Dios y un insulto que el Dios eterno jamás pasará por alto. Solo el Dios de la Biblia puede escuchar para responder, porque solo el Dios de la Biblia es omnipresente y es omnipotente y Él todo lo ve. Le voy a decir algo. El celo y el entusiasmo, por grande que sean, no son prueba de verdadera adoración. Tener crecimiento numérico no es señal de la bendición de Cristo Jesús. Y mucho menos pensar que la multitud compensa la falta de escritura. Muchos dicen:
Me gusta más esta iglesia porque aquí sí hay calor, porque aquí sí hay abundancia de fuego, porque aquí sí hay una música hermosa y tenemos 10 ministerios de alabanza. Sí, reconozco que no hay una profundidad bíblica, pero es que estamos cansados de estudiar únicamente la Biblia. Y me aburrí en la iglesia donde estaba porque allá era solo Biblia y nada más que Biblia. Y se vuelven frías, sin atractivo. Y allá los pastores no tienen el poder de Dios. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. La falsa adoración no trae nada del cielo. Yo le suplico, solamente guíe su vida por la santa palabra de Dios. Solamente someta su vida a la Escritura. Ríndase a ella, por favor. Versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar. Óigalo. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba como arruinado. Elías se contuvo durante 9 horas a ese feo desorden, a esa falsa alabanza, de ese sistema falsa de adoración de los profetas de Baal. Y ahora hace lo primero. Ahora hace lo importante. Ahora Elías hace lo urgente. La última parte del verso 30 dice: y Elías arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Eso es lo que hace un verdadero predicador. Eso es lo que hace un verdadero siervo de Dios. Lo primero que hace es arreglar el culto a Cristo Dios. Arreglar el sistema de alabanza, arreglar el sistema de adoración y ponerlo conforme a las Escrituras. Esto es muy interesante, amada iglesia. Jesucristo dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hay que reparar el altar de Jehová, sin duda alguna. Y la única manera es apelando al corazón del creyente por medio de la sola Escritura. Y nunca por medio de la música apelando a su emoción. Un buen pastor de Cristo, un verdadero pastor de Jesucristo, habla a la conciencia de cada persona de su congregación y hace meditar el pueblo de Dios y lo lleva al verdadero arrepentimiento y lo lleva al principio de la sola Escritura, para que permanezca en la sola Escritura y para que no jueguen más con sus pecados, para que no jueguen más al cristianismo, sino que lo tome con total seriedad. La sola Escritura que nos guía a Cristo enciende el fuego santo en nuestro corazón con su bendita y poderosa gracia. ¿Saben? Elías hizo algo muy interesante. Invitó al pueblo a inspeccionar su reparación al altar de Jehová. ¿Esto qué significa? Que la verdad nunca teme a la investigación. Nunca rehúye la luz, sino que la solicita. La verdad no teme a la controversia. No teme al argumento serio basado en la Escritura. Porque la verdad está escrita. Porque la verdad triunfa. Porque la verdad reina. Juan Calvino decía: la Biblia es el cetro del Dios eterno. Un buen pastor permite que su enseñanza sea minuciosamente investigada, pues es la única manera
de poder ver la bendición que viene de lo alto, que viene del cielo, que viene del Padre de las luces, que viene de Cristo el Señor. Yo quiero decir lo siguiente. Hoy es el tiempo de reparar el altar de Jehová. Es el tiempo de reparar los cultos en muchas iglesias modernas, llenas de risas, llenas de desorden, llenas de caídas. No es el tiempo de tumbar a las personas, es el tiempo de levantarlas en Cristo y levantarlas para Cristo y levantarlas únicamente con la exposición seria de la Escritura. Por eso el falso profeta no permite ser investigado, no permite ser observado, no permite nunca ser cuestionado y jamás permite que se cuestionen sus sueños, que se cuestionen sus visiones, que se cuestionen sus nuevas profecías, porque todo lo culpa bajo la capa del misticismo y de tener dones sobrenaturales. Por eso la Biblia fue escrita para nuestra instrucción. Amada iglesia, muchas cosas en nuestra vida están arruinando el altar a Jehová. La fama, el éxito, las riquezas, la fornicación, la trampa, la mentira, el engaño, la estafa, han derribado el altar de Dios en nuestro corazón. Y hemos hacer como hizo Elías. Y Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Hoy es día de salvación. Es tiempo de que usted arregle el altar de Cristo Dios en su corazón. Quiera Cristo que el altar de Dios sea reparado en nuestras vidas, antes de que Dios soberano responda con fuego santo sobre nosotros. Yo le suplico, regrese a la Escritura, regrese a la Biblia, regrese al Dios de Israel y entienda que Dios solamente habla a través de la Escritura. Dios no habla de ninguna otra manera. Termino diciendo, crímenes terribles, masacres, violaciones de niños, maltrato en las familias, infidelidad, violencia intrafamiliar, mezquindad, dureza de corazón, nada de misericordia, derroche religioso donde predicadores viven llenos de lujo como Acab y Jezabel. Y todas las depravaciones de hoy son el resultado de la falsa adoración. Quiero concluir con esto. Elías era un montañés inculto, sin dinero, sin ministerio, sin ningún lugar en la élite religiosa de Israel. Era un fracasado que no tenía ni siquiera una pequeñísima iglesia. Pero es a Elías a quien Dios usa para reparar ese altar que el pueblo había arruinado. Elías vivió 3 años de muchísima soledad. Por eso el mundo mentiroso solo tiene como ungido a los famosos. Solo tiene como ungidos a los que tienen mega iglesias. El mundo solo tiene como ungidos aquellos que proclaman ser apóstoles y profetas y que Dios habla a través de ellos de manera directa y por eso ellos predican sus sueños y visiones. Claro, también la Biblia. Pero voy a decirle, la Biblia enseña que la verdad es completamente diferente y diametralmente opuesta. El siervo de Dios, que solo predica la sola Escritura,
no ha de tener fama en el mundo. Y la razón es bastante sencilla. El mundo aborrece la Biblia porque ella solamente nos dice la verdad. La vida de Elías es una vida extraordinaria. Hay un muy buen libro de Arthur Pink que se llama La vida de Elías. Las próximas predicaciones que voy a estar dando de Elías están basadas en este libro. Amados hermanos, yo les suplico, vamos a permanecer fieles a la Escritura hasta la muerte. Dios les bendiga grandemente.